Esto no es anécdota, era... si había algo en el ayuntamiento que hace que había muchas cosas, y se hicieron bastantes, pero la clave estaba en el agua, como sigue estando hoy en todas las partes del mundo, porque sin agua no hay vida, y sin vida... Este pueblo estaba con poquísima agua, pero aquel año era una sequía atroz, mucho más que el que hubo estos años, hace 2 años, por ejemplo. Y claro, estaba en plena construcción la Bastida, pero me dijeron los constructores: ¿va a haber agua? Les dije: sí, ahora voy a explicar cómo. Pero ellos no sé si lo creían mucho. Dice: porque si no, no construimos más. Me acuerdo que la Polo, la del Jatorana, me dijo: oye, pues la gente no viene porque, claro, sin agua, tuvimos que subir el agua a las piscinas de Alhaz del Ebro de un pozo que, con un tractor que nos dejaron, lo pagó la Diputación, por cierto, luego se quemó. Y el tema era que el proyecto estaba hecho de hace muchos años, porque, claro, pero el proyecto sí, y la Diputación me dijo que el dinero también. Ya le dije que nosotros teníamos dinero y, bueno, conseguimos el dinero. Pero claro, la Madre del Cordero no era esa. La Madre del Cordero era la concesión del agua, que Miranda llevaba 11 años para cogerla del río Inglares y no lo consiguió. Y me dijo el presidente de la Diputación entonces, Emilio Guevara, me dice: mira, si consigues la expropiación del agua, el proyecto lo pagamos, vosotros pagáis la travesía a las fincas, lo que haya que pagar, lo que corresponda, por cepas, por terreno y tal. Pues de acuerdo. Dice: te doy un mes. Digo: vale. Y a los 2 o 3 días aparecí con el papel allí que había firmado el abogado del Estado en el gobierno civil de Vitoria, y me dijo el ingeniero jefe del tema del proyecto, que había estado en comisaría de aguas en Zaragoza y sabía del tema, y sin levantar la mitad del papel, dice: yo no sé cómo lo habrá conseguido usted. Dice: pero si no lo veo, no lo creo. ¿Y cómo fue? Pues yo cuando fui alcalde era un grupo independiente, pero claro, había que arrimarse para sacar algo al que tenía el poder, al que tenía el dinero, porque por muy independiente que sea, te tienes que arrimar a alguien, y siempre pues al que esté en ese momento en el poder, que es el dinero. Y hice amistad con Marcelino Oreja, y bien, pues, y un día, pues, o sea, en ese momento, cuando ya aconteció que apremiaba, porque ya no quedaba más remedio, pues me reuní con el secretario de él, que era andaluz pero vivía aquí en Vitoria, tal Vergara. Y con la secretaria pues fuimos a cenar a un restaurante y le expliqué lo que había. Ella lo sabía, estaba todos los días con él. Pero hombre, pues con una cena parece que se habla más ameno y más relajado. Y dice: no te preocupes, esto mañana lo resuelvo. Y así fue. Se lo presentó a Marcelino lo que había, ya nos conocíamos y tal. Dice: pues bien, si hay que hacerlo, pues ya sí. Él lo llevó a Madrid al día siguiente, donde el presidente del gobierno le firmó el papel de expropiación, lo mandó a la comisaría de aguas, y la comisaría de aguas lo mandaron al gobierno de Vitoria, al gobierno civil, para que lo redactase el abogado del Estado. Y eso, a grandes rasgos, es porque tiene la Bastida agua en condiciones y para el futuro, y sin ninguna contraprestación. Pues como ejemplo de las sequías y del tinglado que había entonces con el agua, voy a poner uno que me tocó como alcalde también. En San Ginés, en el parque, pues resulta que la parte de arriba y la parte de abajo no eran del ayuntamiento, habían sido, pero cambiaron por una cascajera allí en la llana, y entonces era un vecino de la Bastida el que era propietario, y subía a comprarlo en nombre del ayuntamiento, naturalmente, y se portó muy bien.
se portó muy bien porque no, enseguida quedamos de acuerdo en el precio. No pensó que era para edificar ni nada de esto, sino que le expliqué el tema y lo comprendió. Y Pedro Onsaiz se llamaba, porque creo que ha muerto. Y agradecido. Entonces pusimos árboles, porque alrededor sí que era del ayuntamiento. Nosotros, fincas de alrededor sí que eran, pero esa arriba y abajo no eran. Y pusimos árboles, y claro, cuando le pusimos, pues pensábamos y esperábamos que lloviese, pero no llovía, y no llovió. Y entonces tuvimos que subir el agua como pudimos del Ebro. Ya ni me acuerdo qué utensilios, alguna cisterna, algunos bidones, para que no se secasen, no para que crecieran, para que no se secasen. Es lo mismo que tuvimos que subir el agua a las piscinas, pues allí también, para que no se secasen. Y ahí está el parque ahora, que ahora sacando más, porque claro, ahí ahora se puede regar, se ha podido poner hierba. Antes pues la que llovía, si había humedad bien, y si no, pues no teníamos ningún medio, no teníamos agua, no teníamos. Y ese fue el principio del parque de San Ginés, que como se suele decir, con sangre, sudor y lágrimas, porque nos costó más por eso, porque al no tener la materia prima, el agua, pues los árboles se nos secaban y no. Y también, a consecuencia del agua, pues se hizo la obra de la iglesia del Cristo, indirectamente, naturalmente, no directamente. El caso era que se estaba cayendo. Los cimientos, decían en la Diputación, que fallaban, que había que estudiarlos, y nada más tenían que venir de Japón para estudiarlos, y costaban 6 millones de entonces. Y claro, eso contando con el dinero, que no había. Pero yo entonces dijeron a ver si podía ser presidente de la Cofradía de Cristo. Yo entonces no era nada, vamos, era un labrador como otro cualquiera. Y dije que sí. Y claro, pues intenté conseguir oficialmente el dinero, que sabía que no iba a conseguir. Y fui a la Diputación y me contestaron que no había un duro para los templos que no tienen culto, pues no había dinero, que eran, pues había poco para los de culto, pues para los de sin culto pues no había nada, y era un pastón lo que hacía falta. Entonces digo, bueno, me dice la secretaria, porque lo alcancé por el ayuntamiento, claro, lo lógico es que el ayuntamiento es el que lo solicite, y la contestación fue que cero. Y dice la secretaria, que entonces había, no me acuerdo cómo se llamaba, y dice, ¿y ahora qué? Digo, pues ahora es cuando tengo que empezar yo, por mi cuenta. Ahora he hecho los cauces oficiales y ahora. Y entonces recurrí a mi amigo Guerre Navarrena, que entonces era, pues, por decirlo así, el que llevaba la Diputación con el, no siendo presidente, pero yo sabía que él era el que manejaba la Diputación, con su presidente, pero él era. Aunque llevaba Iberdrola, también tenía tiempo para todo. Y fui donde él y me dice, mira, me echa un momento encima de la mesa y ahí tienes 25 millones de pesetas para toda Álava, para el año. Y a mí no me cuentes penas. Esto hay que hacerlo, porque si no, verás, hay que hacerlo porque se está cayendo, no porque sea un capricho no, hay que hacerlo porque se está cayendo y es una reliquia de Álava, del País Vasco, de las primitivas y de las auténticas. Y bueno, me mandó al presidente de la Caja. Dice, ya le va a llamar. Fui para allí, estuvimos hablando, ni para aquí, ni para allá, ni para otro lado. Luego me mandó no sé dónde. Digo, bueno, ya volví, digo, oye, aquí no me cuentes penas, esto hay que hacerlo. ¿Por qué le decía esto? Pues porque cuando la traída de aguas, él se quiso poner una medalla, como que él había conseguido el permiso del agua, y él sabía que no era cierto. Y los periodistas vinieron de mí
y yo les dije que ya les contestaría. Y todavía están esperando que les conteste. Y él, claro, se acordaba, y además que tenía mucha amistad con él, de siempre. Me acuerdo que el secretario, o sea, el que tenía en Iberdrola, que es de aquí, es que todavía vive, es amigo, estaba pues para recibir, para decir que venía fulano, que tal, bueno, de esa cosa, ¿no? Y dice, bueno, viene el alcalde de su partido, no lo recibe, y vienes tú y hasta arriba. Y total que bueno, ya nos arreglamos, le convencí tal, vamos, le convencí. Él sabía que me tenía que hacer esto. Y lo hizo. Hicimos la obra, resulta que los cimientos que había que inspeccionar y arreglar no tiene. Lo descubrimos después, no tiene cimientos. Pero lo que empezamos es por tejado, pues estaba apoyado en las cúpulas, las vigas, menos vigas, parecía que yo estaba más agua dentro que afuera. Y arreglamos ya el edificio, pero quedaba el suelo. Y pues esto lo hacemos nosotros, porque ya me parecía un poco pedir, un poco exagerado, por decirlo francamente. Pero, digo, bueno, lo hacemos entre los que acompañan, los hijos y tal, y los que subieron, los voluntarios, y luego ya veremos cómo sacamos el dinero. Total que, al estar quitando las casi piedras que había, porque no eran ni losas, estaba ya muy carcomido aquello, todos sabéis que... Pues, el que hacía la obra me dice un viernes por la tarde, ¿estás pensando en lo que yo? Digo, yo creo que sí. De mirar a ver debajo, porque siempre he pensado que todos los edificios que han sido como castillos o fortalezas, y ese ha sido al principio, pues tienen algún pasadizo secreto que algún sitio llevará. Y claro, eso está en el subsuelo, no está por encima. Sí. Esta tarde subimos y miramos a ver qué es lo que hay debajo. Y subimos, él y yo, y empezamos a descubrir, y vimos que había huesos, todo lleno de huesos, eran todas sepulturas, como todas las iglesias de antes. Incluso las paredes están cimentadas en tumbas, con huesos y todo. Entonces al lunes siguiente pues había que limpiar aquello, porque claro, huesos y tierra y esto. Y me dice un hijo, papá, esta piedra no se mueve. Que era una losa que, bueno, era una roca. Empezamos a mirar y resulta que al remover, pues apareció un cáliz que resultó ser de plomo. Y claro, era una cosa extraordinaria, como luego pudimos comprobar. Algo que no se había encontrado en el País Vasco. Y digo, coño, con esto la arreglamos. Digo, subo a Vitoria, si no me hace caso el amigo Elena Barrena, pues lo pongo en los periódicos y no le va a quedar más remedio que hacerlo. Subí a la Diputación, al organismo competente, arqueología, y le digo, mira, lo que traigo aquí. Digo, ¿por qué no llamas a Micaela Portilla? Que estaba jubilada ya, pero le llama y dice, pues me ibas al duendo, pero ya que me has llamado, le dijo a la directora, ya me pasa por ahí. Y al entrar y ver el cáliz encima de la mesa, dice, no sé de dónde habéis traído esto, pero eso es una joya. Y efectivamente, era una joya. Entonces, pues ¿qué pasó? Pues que los periodistas se enteraron, porque quisimos que se enterarían, claro. Y ya pues el amigo Elena Barrena dice, joder, este cabrón, después de hacer lo otro, ahora viene y tengo que hacer el suelo, porque claro, ¿cómo se va a quedar esto así? Eso se lo contó al que estaba de ayudante de él en el teléfono y en las visitas, que me lo dijo. Y claro, pues y se hizo el suelo pues con materiales que entonces no se usaban, solo se había puesto en una iglesia en Cáceres. Y aquí pues hubo que cambiar 6 veces de piedra porque no se atrevían. Contratabas a uno
se rajaba vísperas de ponerla. Contratabas a otro, lo mismo. Contratabas, hubo que traerla de Italia, porque no sé cuándo no se atrevían, respondían de que resistiese. Y se puso de metraquilato también, otra parte, porque si no, si hubiese todo de metraquilato, pues resulta que parecía un cementerio de una iglesia. Y así se ve parte de lo que está, y además la mayor parte está oculta. Y bajó para hacer la obra esta del suelo, bajó el Azcárate, Jesús Azcárate, creo que es el catedrático de la Universidad del País Vasco. Dice, no sé, en mi vida me ha pasado esto. No hay presupuesto, no hay proyecto, pero me ha dicho que bajemos aquí y que esto hay que hacerlo. Y así fue. Y yo, haciendo la obra, pues le pregunto, había unas piedras al fondo que siguen estando. Yo creía que eran unas piedras que estaban mal puestas ahí porque se las habían dejado. Y me dijo que esa era la primitiva edificación, y que era de lo primitivo que había en sitios religiosos de Europa. Que me iba a hacer un libro de ello, todavía estoy esperando el libro, pero bueno, nunca es tarde, igual algún día aparece. Característico de este pueblo, joder, los cabellos, vamos. Sí, además que para cada día Y yo también, ¿no crees que...? Ah, también, ¿eh? Pues usted me da un aspecto como más serio. Pues he dado más garra que entre todos juntos. Más que entre todos mis hijos juntos. Bueno, pues ya... De soltero, ¿eh? De soltero, después ya... Sí, hombre, claro, luego ya... También, pero ya era otra cosa. Se formaliza, sí.